podemos retomar esta transmisión. Yo les agradezco mucho su paciencia, su interés, el hecho de haberse conectado. Y vamos a hoy día iniciar el tema de lo que es el juzgamiento, la parte de los alegatos, el tema del examen y el tema de, hasta donde se puede, el tema del contraexamen. Ustedes saben que en el juzgamiento estamos en una etapa estelar. En el juzgamiento, si hemos llegado nosotros al juzgamiento, es porque ya todas las etapas previas, todas las etapas en las que se pudo encontrar una salida negociada, en las que se pudo encontrar una salida de criterio de oportunidad, de acuerdo reparatorio, de terminación anticipada, y en el mismo momento del juicio, la posibilidad incluso de hacer una salida de conclusión anticipada ya terminó. Si estamos en este estadio, o sea, litigando, ya es que vamos a tener que ser muy serios con las técnicas de litigación oral, porque si no hemos llegado a una salida alternativa, si no hemos llegado a otro tipo de solución, ya lamentablemente ya no se puede hacer acá nada más que litigar. La idea es litigar. Se tiene que litigar. Tenemos que litigar. Y para litigar tenemos que entender tres cosas que son las que quiero mencionarles a este inicio de la conversación. Para litigar en un juicio oral tengo que manejar técnicas, tengo que manejar reglas de litigación oral y tengo que manejar estrategias de litigación oral. Porque sin eso yo no puedo litigar. Yo no puedo litigar sin técnicas, no puedo litigar sin reglas y no puedo litigar sin estrategias. Cuando vamos a hablar de las reglas de litigación oral, les debo mencionar que en un juicio las reglas de litigación oral son básicamente tres. La primera regla de litigación oral nos dice que al juicio hay que traer información para que ese juez, embuido de esa información, pueda tomar decisiones. Entonces, al juicio, los justiciables tienen que llevar información. Al juicio se lleva información. Sin embargo, esa información únicamente la pueden proporcionar las fuentes de información. Y las fuentes de información son testigos, peritos, documentos y objetos. La primera regla que tenemos que entender si queremos litigar eficientemente, la primera regla que tenemos que entender si queremos aplicar la litigación oral de una forma correcta, es que solo y únicamente en el juicio se puede traer información a través de las fuentes de información. Únicamente al juicio pueden llevar información los testigos, los peritos, se puede llevar información a través de documentos y a través de objetos. Primera regla de litigación. Solo llevan información al juicio los testigos, peritos, documentos y objetos. Segunda regla, muy importante de litigación oral, es que el abogado defensor y el fiscal no son fuente de información. El abogado defensor y el fiscal llevan la información. El abogado defensor y el fiscal transportan, trasladan la información, pero ni el fiscal ni el abogado son fuente de información. Si el fiscal fuera fuente de información, no podría ser fiscal. Tendría que ir como testigo. Cuando un fiscal participa en un operativo y es testigo directo de algo que ha pasado, lo tienen que llevar como testigo a ese fiscal. Y puede ser testigo un fiscal, pero ya no puede ser el fiscal del caso. Igual, si el abogado defensor ha sido testigo del hecho, también tiene que ir como testigo, pero no puede ir como abogado defensor, porque la regla es que el fiscal y el abogado no pueden ser fuentes de información. El fiscal y el abogado llevan las fuentes de información. El fiscal lleva las fuentes. El fiscal lleva testigos, lleva peritos, lleva documentos, lleva objetos para probar su teoría del caso. Y el abogado defensor hace lo propio. Entonces, no nos olvidemos esas dos fundamentales reglas de litigación que son muy simples de entender. La única autorizada para llevar información al juicio es la fuente. Solo la fuente puede llevar información a juicio. Y las fuentes son testigos, peritos, documentos y objetos. Y dos, el fiscal y el abogado defensor no son fuente de información bajo ningún concepto. Y como el fiscal y el abogado defensor no son fuente de información, no pueden llevar información. Y la tercera regla de litigación oral es que cuando a un juicio se lleva información, no se permiten ni engaños ni amenazas. La información en el juicio se da
sin engaños y amenazas. Por lo tanto, no se pueden hacer preguntas capciosas, preguntas ambiguas, preguntas especulativas, ¿cierto? Y tampoco se pueden hacer preguntas sugestivas, y tampoco se pueden hacer preguntas compuestas, y tampoco se pueden hacer preguntas argumentativas. Esto en aplicación de estas tres grandes reglas de litigación oral que les he explicado. Si me permiten en este momento, ustedes compartir pantalla, si me permiten compartir pantalla, yo podría, a ver, déjenme compartir pantalla. Si me permiten compartir pantalla, yo lo que podría hacer es, podría pasarles, confírmenme si estoy compartiendo pantalla. Sí, doctor. Juzgamiento. Perfecto. ¿Ven? El código nos establece ya reglas específicas de litigación. Aparte de las que yo te expliqué hace un momento, que son las reglas genéricas de litigación oral, a partir de las reglas genéricas que te expliqué, ahora vamos a meternos a reglas específicas. Y la primera regla específica de litigación oral es que las partes tienen que probar. Principio de aportación de parte. Las partes tienen que probar los hechos que alegan. Eso está en el artículo 155, inciso primero. Las partes tienen que probar los hechos que alegan. ¿De acuerdo? El fiscal tiene que probar la imputación. El fiscal prueba lo que imputa. El fiscal prueba la tipicidad. Para el fiscal se presume la antijuricidad y la culpabilidad de la conducta. O sea, si el fiscal te prueba una conducta típica, el fiscal hizo su trabajo, porque la antijuricidad y la culpabilidad se presume a favor del fiscal. Mientras que el abogado defensor tiene que acogerse a su principio de inocencia, a su presunción de inocencia, respecto de la tipicidad. Pero si el abogado defensor tiene una causa de justificación o una causa de exculpación o una causa de no punibilidad, el abogado defensor tiene que alegarla. Por lo tanto, el abogado defensor tiene carga probatoria. Y es todo lo concerniente a causas de justificación, a causas de exculpación, a causas de no punibilidad. Eso es carga de la prueba de parte del abogado defensor. Porque sería absurdo pretender que el fiscal pruebe si supuestos de legítima defensa que el fiscal no alega, o que el fiscal pruebe supuestos de falta de culpabilidad por no reproche que el fiscal no alega. Si el abogado defensor dice que su cliente actuó con miedo insuperable, o su cliente actuó con estado de necesidad exculpante, o su cliente actuó desconociendo la antijuricidad de la conducta, que son supuestos de no culpabilidad, el abogado defensor tiene que probar eso. Si el abogado defensor alega legítima defensa, estado de necesidad justificante, obediencia debida, consentimiento del bien del titular del bien jurídico protegido libre disposición. Si el abogado defensor alega eso, él tiene que probar eso, porque lo está alegando. Y eso es antijuricidad y culpabilidad. Por lo tanto, quiero que quede claro eso. Al fiscal lo que le toca probar en un juicio es imputación. Esto es conducta típica, ¿cierto? Pero la antijuricidad y la culpabilidad y la punibilidad tendrá que ser probado por el abogado defensor. Esto en aplicación del principio de aportación de parte, que está previsto en el Código Procesal Penal, y también en casaciones que han habido ya en la que les voy a hoy día dejar las casaciones, una de ellas del 2011, donde dice bien claro que el abogado defensor tiene que probar lo que alega, y si él alega falta de antijuricidad o culpabilidad, le toca al abogado defensor probar eso. Eso ya lo dijo la Suprema, porque parece que alguien no lo entendía, alguien no entendía leyendo el código eso, entonces ya hoy día queda claro. Así que es un error decir que en un proceso penal toda la carga de la prueba la tiene el fiscal. No, el fiscal únicamente tiene la carga de la prueba respecto de ¿qué? De la tipicidad, respecto de la imputación que hace. Pero la carga de la prueba respecto a causas de justificación y de no punibilidad y de no culpabilidad la tiene la defensa. La inocencia se presume respecto a la tipicidad, pero ninguna causa de justificación se presume a favor de la defensa. Se presume la conducta antijurídica y culpable a favor de la fiscalía. Eso tienen que entender si quieren ser abogados defensores de éxito, porque de lo contrario van a perder una oportunidad que es acreditar su teoría del caso de parte de la defensa. La idea es que quien aporte prueba en un juicio sea la parte. Esa es la idea. Aportación de parte de prueba. Excepcionalmente y muy excepcionalmente,
el código permite prueba de oficio en el artículo 155.2. El artículo 155.2 admite de manera muy, pero muy excepcional, prueba de oficio. Y el 385.2, prueba judicial nueva, pero eso ya casi para sentenciar. Muy bien. La primera oportunidad para ofrecer prueba está en la etapa intermedia. En la etapa intermedia se tiene que ofrecer la prueba. Para eso es la etapa intermedia, para ofrecer prueba. Sin embargo, la última oportunidad para ofrecer prueba, la primera oportunidad para ofrecer prueba es la etapa intermedia. Y la última oportunidad para ofrecer prueba es el inicio del juicio, apenas se abre la audiencia. Esa es la primera oportunidad para ofrecer prueba. ¿De acuerdo? Pero tienen que ser hechos nuevos o hechos denegados, no admitidos en la audiencia preliminar y siempre que haya habido reserva de esa situación. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, algunas reglas que tenemos que entender acá son, respecto de esta práctica probatoria, algunas reglas que tenemos que entender son que, y se los voy diciendo, ¿qué es lo que se prueba? Se prueba todo lo que tenga que ver con imputación, punibilidad, determinación de la pena. La determinación de la pena le corresponderá esas circunstancias del artículo 45, del artículo 46 del Código Penal, le tocará acreditar al que las alega. Si el fiscal pide una pena de 20 años, tendrá que decir por qué llegó a 20 años, aplicando qué sistema de tercios y aplicando qué agravantes privilegiadas, cualificadas, atenuantes, no sé. Entonces el fiscal tendrá que fundamentar ello. Y el actor civil tendrá que fundamentar su reparación civil, porque el actor civil es el que, cuando se constituye, tiene la carga de la prueba respecto a la reparación civil. Muy bien. ¿Qué cosa más me dice el código? El código me dice no son objetos de prueba, o sea, no se puede probar, ni se tiene que probar las máximas de la experiencia. Las máximas de la experiencia se mencionan, las máximas de la experiencia se citan, las máximas de la experiencia se expresan, no se prueban. ¿De acuerdo? Tampoco se prueban las leyes naturales. Tampoco se prueba la norma jurídica. A mí no se me ocurre que un abogado adjunte el Código Penal. Las normas se mencionan, no se prueban. Y tampoco se prueba la cosa juzgada. Y menos se prueba lo imposible y lo notorio. Eso no es objeto de prueba. Ni lo imposible ni lo notorio. Lo notorio no tengo que probarlo y lo imposible menos. Cuando vamos a entrar a lo que es juicio, necesariamente si entramos a lo que es juicio, tenemos que hacer mención a estas figuras. ¿De acuerdo? Las pruebas tienen que ser pertinentes, conducentes y útiles. No se admiten las pruebas impertinentes, no se admiten las pruebas conducentes, no se admiten las pruebas inútiles, y menos se aprueban las pruebas prohibidas por ley. ¿De acuerdo? Sin embargo, el juez también puede limitar la prueba cuando tenemos prueba sobreabundante o prueba de imposible consecución. Esto según lo dispuesto por el artículo 155.2 del Código Penal. El artículo 155.2 del Código Penal establece eso, cuando es manifiestamente se hace así. ¿De acuerdo? Ok. Déjenme un segundito hacer un link. Muy bien. Ahora sí. Ahora sí yo quiero entrar a un tema que es el que más les va a interesar, y es que seguramente ustedes tienen mayor interés en ver, que es el tema de las reglas para la actuación probatoria. En el tema de las reglas para la actuación probatoria, el tema para las reglas de la actuación probatoria, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Tenemos acá
tenemos acá cómo se va a hacer la actuación probatoria en juicio. Esta es la parte que hoy día me va a ocupar la mayor parte de la exposición. ¿Cómo se va a hacer la actuación probatoria en juicio? Y la actuación probatoria en juicio se va a realizar en el siguiente orden. Vamos a empezar con el examen del acusado. Lo primero que se tiene que hacer es el examen del acusado. Y luego se va a hacer la actuación de todos los testigos, de todos los peritos que se ha ofrecido. Y cuando se termine con testigos y peritos que se ha ofrecido, se va a iniciar recién la etapa de oralización, de acuerdo con el artículo 383 del Código Penal, la etapa de oralización. ¿Cierto? Muy bien. Esto es muy importante entender en juicio, esto que es las reglas para la valoración de la prueba. ¿Qué tenemos que entender respecto a esto, doctores? Esto es muy, muy importante que lo tengamos claro, que son las reglas para la valoración de la prueba. ¿Qué es importante que tengamos claro allí? Tenemos que tener claro ahí una cosa, que solo se puede valorar en la sentencia, únicamente se puede valorar en la sentencia aquello que ha sido actuado en el juicio. O sea, no se puede valorar en la sentencia, no se puede utilizar en la sentencia aquello que no ha sido actuado en el juicio. Por lo tanto, cuando se va a valorar prueba, el juez únicamente puede mencionar y puede usar en su sentencia lo que se actuó en juicio. Si yo eso lo hice en investigación preliminar, eso lo hice en investigación preparatoria, o sea, me refiero, el testigo declaró a nivel preliminar, el testigo declaró a nivel de investigación preparatoria, se hizo el peritaje en preliminar o se hizo el peritaje a nivel preparatorio, perfecto, eso estará en el expediente. Eso estará en el expediente. Pero ¿cuál es el gran problema de esto? El gran problema de esto es que, ¿cuál es? El gran problema de esto es que, aunque a ustedes les parezca mentira, el gran problema con esto es que, si es que eso, que es ese testimonio, eso, que es ese peritaje, no se actuó en el juicio, si ese testimonio o ese peritaje no se actuó en juicio, ¿cierto? No se puede usar. El testigo tiene que ir al juicio, el perito tiene que ir al juicio. Y si el testigo o el perito no va a juicio, se tendrá que leer su declaración, se tendrá que leer su declaración, se tendrá que leer su peritaje, si es que no concurre y en los supuestos que quepen. Pero no se puede usar el expediente judicial, no se puede usar la carpeta fiscal, no se puede, bajo ningún concepto, no es posible realizar esto. No se puede, doctores, y acá quiero ser enfático, valorar en la sentencia lo que no se ha actuado en juicio. O lo actúo llevando al testigo, o lo actúo llevando al perito, o lo actúo oralizando la declaración del testigo o del perito, los documentos, exhibiendo los objetos, pero lo que no se actuó no se puede valorar en la sentencia. Esto jamás se pueden olvidar. Obviamente, cuando se valora se va a aplicar y se va a usar las reglas de la lógica, las máximas de la ciencia, ¿cierto? Y se va a hacer la valoración probatoria con esto, con reglas de la lógica y con máximas de la ciencia. ¿Con qué vamos a empezar la actuación en el juicio? Obviamente, primero tiene que darse pues la instalación de la audiencia, ¿cierto? ¿Cómo se inicia un juicio? Ahora se los voy a explicar. Lo primero que se hace en un juicio, cuando vamos a iniciar un juicio, es la instalación. ¿Qué es la instalación? Ustedes habrán visto los jueces del juzgado, ya sea unipersonal o colegiado. Colegiado son 3, unipersonal si es solamente uno. Los 3 jueces, lo que van a realizar acá, los 3 jueces es una suerte de instalación. ¿Y con qué van a empezar la instalación? Diciendo el nombre de cada juez. Su nombre, su nombre y su nombre. Los 3 jueces se presentan con su nombre. Una vez que los 3 jueces se han presentado con su nombre, ¿para qué lo hacen? Para acreditar competencia, porque solo así acreditan que son competentes, que los 3 jueces son los que tienen competencia para resolver ese caso. Por eso dicen, jueces del juzgado colegiado de Tarma, jueces del juzgado colegiado de Huánuco, ¿cierto? Primer juzgado colegiado, etc. Luego le dicen al fiscal, señor fiscal, acredítese. Y el fiscal dirá,
soy el fiscal y ¿por qué me toca estar acá? Y el abogado defensor hará lo propio. Y con todos los demás requisitos como son colegiatura, como son habilidad en el ejercicio y todo lo demás. Y solo después de esa instalación inicial, de esa presentación inicial, ¿cierto? El juez dirá observaciones, porque pueden haber observaciones a la instalación. Entonces allí se tienen que presentar observaciones. Y si no hay ninguna observación a la instalación, recién allí se tiene por instalada la audiencia. Entonces, instalada la audiencia, cuando hay un inicio de audiencia, ya empieza formalmente lo que toca, que es, ¿empezamos con qué? Alegatos de apertura. Y luego de hacer alegatos de apertura, se va a escuchar ahí qué tiene que decir el fiscal, qué tiene que decir el abogado defensor, qué tiene que decir el actor civil, alegatos de apertura. El juez le hace saber sus derechos al procesado y le dice que se pronuncie respecto de la imputación que ha escuchado en el alegato de apertura. ¿Qué ocurre si el procesado que ha escuchado el alegato de apertura del fiscal y es informado de sus derechos por parte del colegiado, le informan sus derechos, decide aceptar los cargos? Esa es su última oportunidad. ¿Para qué? Para aceptar cargos. Y cuando acepta cargos, allí lo que se hace es una conclusión anticipada del proceso. Si no se hace aceptación de cargos, si no hay conclusión anticipada del proceso, se pasa ya recién ahí a la siguiente etapa, que es ya la actuación. Y ahí viene lo primero, la declaración del procesado, que es lo primero que nosotros vamos a anotar, la declaración del procesado. Y en la declaración del procesado, ¿con qué empezamos? En la declaración del procesado empezamos con la información de sus derechos. Lo primero es que le tenemos que informar sus derechos. Y le tenemos que decir una cosa importante, que tiene derecho a guardar silencio. Que no habla si no quiere. Hablar es un derecho. Hablar es un mecanismo de defensa. Si el procesado quiere, habla. Y si no quiere, no. Es más, puede hablar en cualquier momento. En ese momento inicial se puede reservar su derecho a hablar y lo puede hacer más adelante. Y lo puede hacer en la etapa de oralización, si quiere. Durante todo el proceso, el procesado tiene derecho a hablar. Pero cuando habla, no tiene derecho a mentir. No tiene derecho a mentir. Esto quiero desmitificar. Esto quiero empezar diciendo que es una gran falacia, que alguna persona por ahí crea que el procesado tiene derecho a mentir. Eso es una afirmación insostenible. El procesado no tiene derecho a mentir. No es posible tener derecho a mentir. No existe el derecho a mentir. ¿De acuerdo? No tiene derecho a mentir el procesado. Lo que hace el procesado es declara cuando quiera. Declara si quiere. Declara cuantas veces quiere. Pero desde el momento que declara, tiene que decir la verdad. Aun cuando no presta juramento. Porque si prestara juramento, iría preso por mentir. Pero mentir impunamente no quiere decir tener derecho a mentir. Que no sea delito mentir para el procesado no quiere decir que tenga derecho a mentir. Alguien que hace una afirmación como esa sabe de derecho a lo que yo de física nuclear. Porque no todo lo que no es delito es algo a lo que tú tienes derecho. Y yo en tono irónico siempre digo, el adulterio no es delito en el Perú, pero no porque no sea delito, yo tengo derecho a ser adúltero. Porque el adulterio me puede generar consecuencias de pérdida de supuestos de tenencia, gananciales, y en un proceso de divorcio, si me prueban adulterio, voy a tenerlas de perder. Igual acá en el proceso. El procesado no tiene derecho a mentir. Y si el procesado miente, esa mentira le puede traer consecuencias. Mentir en una declaración siempre le trae consecuencias. Por ejemplo, si en una etapa de investigación el procesado miente, tenía derecho al silencio, pero no tenía derecho a mentir. Si miente, yo lo puedo tomar como perturbación de actividad probatoria, como desvío de investigaciones y como conducta obstruccionista. Si en el juicio miente, su mentira puede ser indicio de culpabilidad, indicio de mala justificación, etc. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con decir que tiene derecho a mentir. Tiene derecho a quedarse callado, pero no tiene derecho a mentir.
si no se queda callado, miente impunemente, miente sin cometer delito, pero todo lo que diga puede ser usado en su contra. Así que cuidadito con decir que tiene derecho a mentir. Y además, pues no hay derecho sin acción. ¿Y cuál sería la acción que tú tendrías que plantear por haberse negado tu derecho a mentir? Puedo seguirles argumentando 50 razones más para las cuales yo les puedo decir que no existe ese derecho a mentir. Pero bueno, vamos a avanzar. No me quiero quedar allí. Muy bien. ¿Qué medios de prueba vamos a actuar en juicio? Testigos. Testigos. Los testigos tienen que ser idóneos, física y psíquicamente. Los testigos no pueden ser obligados a declarar sobre hechos de los cuales ellos mismos se puedan vincular. Respecto de eso, tienen derecho a guardar silencio. ¿Por qué? Porque eso le podría autovincular, ¿cierto? Está prohibida la autoincriminación. Entonces, a menos que lo quiera hacer y asesorado por un abogado defensor. Y el testigo se le examina primero con un examen directo y luego con un contrainterrogatorio. El juez va a moderar el interrogatorio y va a evitar lo que yo les decía, preguntas capciosas, sugestivas, impertinentes, en aplicación de las 3 grandes reglas de litigación oral que expliqué tan pronto yo inicié esta exposición. Los peritos, ya casi es increíble, cuando yo he visto con vergüenza ajena a litigantes, a abogados defensores, decirles que el perito no lea. ¿Que el perito no lee? El perito está trayendo un peritaje de 100 empresas. Está trayendo un peritaje de 20 tomos. Tiene que basarse en sus apuntes, pues. Tiene que mirar qué creen, qué tipo de memoria tiene para tener toda una cabeza sin leer. El perito tiene que leer, puede consultar sus notas, sus documentos, sus apuntes durante su interrogatorio. Por eso es un perito, pues. Por eso es que esos cálculos no los puede tener en la cabeza todos. ¿Sí? Se puede confrontar al perito en contraexamen y se puede actuar prueba material, exhibiéndola y pidiéndole reconocimiento, instrumentos, efectos del delito. Esto también se puede actuar al final en la etapa de oralización. Estas son algunas ideas que yo les quería dar respecto de la actuación probatoria. Ahora bien, ahora quiero compartir mi pantalla de nuevo. De nuevo quiero compartir mi pantalla para mostrarles ya otra presentación. Ya vamos a, en este momento vamos a, ¿están viendo que el compartir mi pantalla? Quiero que me confirmen si están viendo. Sí, doctor, etapas del nuevo proceso penal. Perfecto. Perfecto. A ver, un segundito. Muy bien. Tengo un segundo para conectar el equipo acá. Muy bien. Ok, doctores. Cuando nosotros miramos acá las etapas del nuevo Código Procesal Penal, si ustedes ven las etapas de... ¿Están viendo la pantalla? ¿Se logra ver? Sí, doctor. ¿Están viendo? Muy bien. Sí. Ustedes saben que tengo una etapa de investigación preparatoria, tengo una etapa intermedia y tengo una etapa del juicio oral. Y hoy día nos estamos centrando en la etapa del juicio oral.
Y en la etapa del juicio oral tenemos que manejar, tenemos que conocer y tenemos que manejar con algún nivel de exhaustividad lo que son las técnicas de litigación oral. Porque si no entiendo técnicas de litigación oral, no me voy a poder manejar correctamente en un juzgamiento. Porque para manejarme en un juzgamiento correctamente necesito tener un acabado conocimiento de técnicas de litigación oral. Porque ya les he dicho, la etapa donde terminó la posibilidad de negociar es las etapas previas al juicio. La última la tuve al inicio del juicio. Pero por lo tanto, si ya no voy a negociar, ya el juicio se va a resolver vía litigio. Y resolver el juicio vía litigio, ¿qué implica? Resolver el juicio vía litigio, ¿qué significa? Resolver el juicio vía litigio implica necesariamente implica litigar bien. Porque si litigas mal, lamentablemente no vas a poder, bajo ningún concepto, no vas a poder ganar un caso. Así que litigar es un ejercicio profundamente estratégico, profundamente técnico. Y el que sabe litigar tiene que pasar por, primero, elaborar bien su teoría del caso. Si no elaboras bien una teoría del caso, si no tienes una teoría del caso bien estructurada, bien elaborada, vas a tener graves problemas en el juicio. La teoría del caso la hace el fiscal y también la hace el abogado defensor, como les he mencionado. El fiscal hace una teoría del caso siempre y el abogado defensor de manera facultativa. El fiscal siempre tiene que llevar una teoría del caso porque el fiscal es el que hace la imputación y siempre tiene que presentar una conducta típica y antijurídica. Mientras que el abogado defensor puede bien litigar, puede bien hacer una litigación, aun cuando no tenga teoría del caso. Simplemente eso se llama defensa negativa. El abogado defensor va a cuestionar, va a discrepar, va a discutir lo que el fiscal dice. Defensa negativa. Es una simple defensa negativa. Sin embargo, el abogado defensor, esto va a tenerlo como un pésimo recurso, una pésima estrategia. Yo creo, honestamente, se los digo y se los doy como un consejo, un abogado defensor siempre tendría que llevar teoría del caso. Porque hacer defensa negativa, o sea, ir sin teoría del caso, solamente a discutir, a discrepar, a refutar lo que el fiscal diga, es un pésimo esquema de defensa. Malísimo como estrategia. El abogado debería siempre tener teoría del caso. Muy excepcionalmente podría ser admisible que vaya sin teoría del caso, o sea, con una defensa negativa. Y cuando el juez le diga, abogado defensor, su alegato de apertura, él dirá, simplemente, señor, vengo a refutar lo que el fiscal va a decir. Desde ahí ya empiezas como poco creíble. Es mejor que el abogado lleve una explicación. Y eso lo haga saber en su alegato de apertura. Luego vendrá la clausura, el examen directo, el contraexamen, y se tendrán que dar el manejo de las objeciones. Hoy día vamos a darles algunas recomendaciones para litigar, y las recomendaciones para litigar son recomendaciones que no las doy yo, las dicen todos aquellos que saben litigar, y saben litigar durante cientos de años. Las técnicas de litigación oral, las recomendaciones para el juicio oral, vienen de generación en generación de abogados durante muchos años, ¿cierto? Entonces, esto es lo que se aprende y se transmite. Y una recomendación que es fundamental en litigación es conoce tu caso, prepárate, ¿cierto? Prepárate, porque si no te preparas, si no conoces tu caso, si no tienes esa solvencia y ese manejo, no creo que te vaya bien en una audiencia. Entonces, lo primero y lo básico es conocer tu caso, ¿de acuerdo? ¿Qué implica conocer tu caso? Conocer las declaraciones de los testigos, conocer las conclusiones de los informes periciales, conocer todos los documentos que vas a presentar en juicio. Porque si tú no conoces tu caso, no creo que puedas hacer un papel ni siquiera regular. Muy bien. Y empezamos ya con lo que nos ha traído a cuento hoy día, con lo que hemos venido a hablar. ¿Y de qué hemos venido a hablar? Hemos venido a hablar de varias figuras de litigación oral y la primera del alegato de apertura. ¿De acuerdo? Se inicia, les he dicho, con el alegato de apertura del fiscal, luego la defensa, el actor civil.
Y cuando hacemos un alegato de apertura implica, un alegato de apertura siempre significa el momento de presentar tu teoría del caso. O sea, cuando hagas tu alegato de apertura, no te olvides de algo. ¿Y no te olvides de qué? No te olvides de que el juez que va a sentenciar, el juez que va a emitir sentencia, es un juez nuevo. Es un juez nuevo. ¿Qué quiere decir que es un juez nuevo? ¿Qué quiere decir que es un juez nuevo? Quiere decir que no estuvo en las etapas preliminar y preparatoria. No conoce el caso. Lo máximo que ha tenido a su acceso es el expediente judicial, pero no creo que haya tenido tiempo para analizarlo con profundidad. Entonces tienes que partir de una premisa. Un juez, cuando va al juicio a juzgar, ya sea como juez unipersonal o como juez colegiado, cuando ese juez va a juicio, no conoce el caso. Y como no conoce el caso, ¿cuál es la oportunidad que se va a enterar del caso? Con los alegatos de apertura. Los alegatos de apertura van a servir para que ese juez conozca la teoría del caso de las partes a través de los alegatos de apertura, que tienen que estar bien hechos, porque es tu oportunidad en la que tu teoría del caso vas a hacerla conocer al juez. Y el buen comienzo siempre es importante. La primera impresión cuenta mucho. Si desde el primer momento te muestras creíble frente al juez, si desde el primer momento el juez te nota creíble, es posible que hayas iniciado con buen pie tu juicio, porque es muy importante iniciar creíble. Por lo tanto, tienes que captar la información del juez, captar la atención del juez, exponerle un resumen creíble de tu caso. ¿Qué le vas a traer? Ofrecerle. ¿Qué le vas a probar en ese juicio? Porque como les digo, el alegato de apertura tiene muchos nombres. Se le dice alegato de inicio, se le dice alegato inicial, se le dice presentación inicial, etc. Pero siempre es una cosa, la primera impresión. Y la primera impresión cuenta mucho. ¿De acuerdo? En esa presentación inicial tú le vas a hacer al juez una promesa de lo que vas a hacer en el juicio. Señor juez, probaré esto, esto y esto. Traeré estos testigos, traeré estos peritos. Y de todo eso usted concluirá en tal cosa. ¿Ves? Esa es una presentación inicial. Le estoy haciendo saber al juez lo que yo voy a hacer en ese juicio. Esa es la famosa presentación inicial. Muy bien. Cuando ya hice esa presentación inicial y cuando la voy a hacer, no me debo olvidar de ciertas recomendaciones fundamentales. La primera recomendación fundamental de la que no me debo olvidar en el alegato de apertura es que no debo argumentar. El alegato de apertura no es un ejercicio argumentativo. El alegato de apertura no es para emitir nada que no sea probado aún. Porque cuando voy a hacer el alegato de apertura, solamente tengo medios probatorios ofrecidos. Todavía no hay prueba. Entonces, ¿cómo voy a argumentar si no hay prueba? Alguien dice por ahí, aplicando técnica, se argumenta, doctor, con hechos. Sí, se argumenta con hechos, contando tu historia persuasiva, pero no puedes argumentar jamás con prueba. ¿Por qué? Porque la prueba aún no se actuó, porque la prueba aún no se concretó. Entonces no puedes argumentar con prueba. Es imposible argumentar con prueba. ¿Sí? Lo otro, cuando hagas tu alegato de apertura, no prometas más de la cuenta. No prometas lo que no vas a poder cumplir. No prometas lo que en tu conciencia sabes que no lo vas a poder cumplir. Porque eso sí te puede pasar una factura bien alta. No sobredimensiones lo que tienes. Esto te va a generar costos de credibilidad. Lo que sí es importante es personalizar el conflicto, presentar el caso de manera humana, no caer en abstracciones. Vamos, mis tips para el alegato de apertura siempre van a ser los siguientes. Primer tip para hacer un buen alegato de apertura. Digo lo que yo aplico. Digo lo que yo hago. Lo que a mí me da resultado. Puede que lo que a Frank Almanza le dé resultado cuando litiga, no te dé resultado a ti. Pero permíteme decirte lo que yo hago y a mí me da resultado. ¿Y qué es lo que yo hago cuando litigo? Lo primero que yo hago cuando litigo es ser breve en la apertura. Detesto las aperturas que duran demasiado.
¿De acuerdo? Yo jamás he hecho una apertura, ni siquiera en megaprocesos de 1.000.000 de páginas, he hecho aperturas de más de 1 hora. Ni siquiera en megaprocesos de más de 1.000.000 de páginas. ¿De acuerdo? Ni siquiera en esos casos he hecho alegatos de apertura. Mis alegatos de apertura normales siempre han sido de 10 a 15 minutos y no más. Y a veces 5 minutos. No necesitas más para hacer un alegato de apertura. ¿Pero qué? El corazón de la información. ¿De qué se tratan los hechos? ¿Qué estás imputando exactamente? La imputación tiene que estar entendida en la apertura. 2. El anuncio probatorio. Esa imputación que debes dejarle al juez clara, si eres fiscal, debe venir con tu anuncio probatorio. Y pedir, si eres fiscal, tu pena, tu reparación civil, si no está el actor civil, ¿cierto? Tus consecuencias accesorias de ser el caso, tu pretensión punitiva, como se dice. Muy bien. ¿Y el abogado defensor qué debe hacer en la apertura? Lo que postula, su teoría del caso. ¿Y con qué va a demostrar su teoría del caso? O, si es defensa negativa, ¿qué cosas va a cuestionar? ¿Qué cosas va a cuestionar? Entonces ahí tenemos ya nosotros un problema bastante grande. Entonces, vamos, nunca prometas lo que no vas a cumplir. Tienes que ser serio en lo que vas a prometer, porque esa falsa promesa en la apertura te puede ser cobrada de una manera muy cara cuando hagas tu alegato de clausura. Por eso es que no prometas nunca lo que no vas a cumplir. No prometas lo que no vas a cumplir. No emitas opiniones personales, no expreses sentimientos, no caigas en subjetivismo. Y siempre, como les digo, concreción. Y el otro tip que les voy a dar en la apertura es no hables por lo general sin usar apoyos. Miren, yo hasta en esta plataforma del Zoom hablo y proyecto. Hablo y proyecto. ¿Y por qué es importante que yo proyecte? Porque lo que yo voy diciendo, ustedes lo van leyendo. ¿Y cuál es la importancia cuando hablas de proyectar? ¿Cuál es la importancia de hablar proyectando? ¿Por qué es mejor hablar proyectando una diapositiva, una lámina, un video, un audio, un papelote, lo que fuere? ¿Por qué es mejor? Porque cuando tú hablas, el oído del juez escucha. Es un sentido, el oído. Pero cuando tú proyectas, además del oído, el juez activa la vista. Y son 2 sentidos con los que el juez te está atendiendo. Y es mejor que te atienda con 2 sentidos a que te atienda con 1. Eso sin contarles que hay jueces que son únicamente visuales y hay jueces que son únicamente auditivos. Si tu juez es auditivo, le bastará que escuche. Pero si tu juez es visual, va a querer mirar. Entonces, a él le va a ayudar mucho una ayuda audiovisual. A él le va a ayudar mucho una ayuda de ese tipo. Muy bien. Muy bien. El alegato de apertura tiene que tener una instrucción. Si quieres, le pones una frase o un lema. Este es el caso, señor, de la apropiación de 500,000 soles de la caja, de la municipalidad, de tal. Una frase. Un lema inicial, como se dice, ¿no? Luego, presentas los hechos, la imputación, si eres fiscal, o tu teoría del caso fáctica, si eres abogado defensor, y luego presentas cómo vas a probar y la fundamentación jurídica y haces tu petitorio. Si eres abogado defensor, terminarás pidiendo que se le absuelva, que se le rebaje la pena o que se califique de una manera distinta. Según la teoría del caso que tú plantees, según la teoría del caso que tú tengas. Muy bien. En este momento, yo les pregunto a ustedes, los que están presentes, si respecto de este alegato de apertura, tienen algún problema, alguna situación, porque ya voy a dejar alegato de apertura y voy a entrar con actuación probatoria, que es examen de testigos y peritos. Así que yo les agradecería que cualquier pregunta que tengan me la hagan por el chat en los siguientes 2 minutos. ¿Tienen alguna pregunta respecto de esto? Doctor, informar a los participantes levantando la mano. La opción chat está desactivado por tema de seguridad.
Gracias. Por Vaya, favor, que levanten si la alguien mano. quiere levantar la mano y hacer una pregunta respecto a lo primero que hemos hablado, yo estaría gustoso. ¿Sí? ¿Están conmigo? Sí, sí, doctor. ¿Alguien levantó la mano? No, no, doctor. Ah, vamos a darle paso al doctor Vicente. Ya, a ver. Muy bien, los escucho, doctores. Por favor, la opción de activar su audio. Gracias. Ahora sí me parece. Con todo gusto. Gracias, doctores, por participar. Doctor, muy buenas noches. Bueno, agradecerle como siempre por su brillante exposición. Doctor, Gracias, doctor. solamente para tener algo claro, para hacer un uso adecuado de terminología dentro del proceso. Quizá podría usted hacernos una diferencia con respecto a a los términos de objeto de prueba, fuente de prueba, elemento de prueba, medios de prueba y órganos de prueba, que a veces no los diferenciamos. No sé si por favor usted, doctor, pudiera ayudarnos con ese tema. Muchas gracias, doctor. Muy buenas tardes. ¿Objeto de prueba qué más me dice, doctor? Objeto de prueba, Ya. fuente de prueba, elemento de prueba, medios de prueba, órgano de prueba. Con respecto a estos 5 elementos. Ahora, el tema también, por ejemplo, que se ha visto, es que se ve mucho, es no se diferencia, no hay una diferencia adecuada, quizás, por no decirlo menos, con respecto a los términos de pertinencia, conducencia y utilidad. A veces parece que se usa como sinónimos o indistintamente en algunas alegaciones o en algunos actos procesales. Solo eso, De doctor. acuerdo. Muchas gracias nuevamente. ¿Qué ocurrencia? ¿Qué ocurrencia? Entonces le respondo al doctor y luego de responderle al doctor, yo inmediatamente paso a la siguiente pregunta para ir en orden. Muy bien. A ver, cuando hablo de objeto de prueba, estoy hablando de qué es lo que se va a probar en el proceso. ¿Cierto? Objeto de proceso, ¿qué se prueba? Objeto de prueba, ¿qué se prueba en el proceso? ¿Y qué se prueba en el proceso? Hechos. Se prueban hechos. ¿De acuerdo? Objeto de prueba son los hechos que traen las partes en su teoría del caso. Los hechos que traen las partes en su teoría del caso son objeto de prueba. ¿Cómo se llama técnicamente esto? Proposiciones fácticas, o sea, afirmaciones sobre hecho que satisfacen elementos normativos. Eso es el objeto de prueba. ¿Se prueban? Eso. Se prueban hechos que vienen a ser proposiciones fácticas cuando ya se plantean en una acusación o en la etapa intermedia. ¿Qué es la fuente de prueba? La fuente de prueba o fuente de información es de dónde surge, fuente, su mismo nombre, fuente. Un manantial es una fuente de agua, de ahí surge el agua, ¿verdad? La fuente de prueba, ¿de dónde surge la prueba? ¿Y de dónde surge la prueba? ¿De dónde emana la prueba? ¿De dónde brota la prueba? Fuente de prueba de testigos, de peritos, de documentos y de objetos. Esas son las fuentes de prueba. De ahí surge la prueba, de ahí surge la información. Por eso es fuente de prueba o fuente de información. ¿De dónde surge la información? ¿De dónde surge la prueba? De testigos, peritos, documentos y objetos. Eso es fuente de prueba. Luego, ¿qué es el medio de prueba? El medio de prueba es esa herramienta legal para llevar la fuente ante el juez. Ejemplo, al testigo, ¿con qué medio de prueba lo llevo? Declaración testimonial. El testigo es la fuente de prueba y a ese testigo lo llevo ante el juez con un medio probatorio llamado declaración testimonial. Entonces, ¿qué son los medios de prueba? Vehículos o herramientas para llevar las fuentes ante el juez. Y cuando esa fuente le dio la información al juez en el juicio, cuando esa fuente expresó su información, esa información que ya está dada en el juicio, que ya se hizo con contradicción, publicidad y mediación, esa información es un elemento de prueba. Ahí se llama elemento de prueba. Cuando ya la información se actuó.
¿Y qué es un órgano de prueba? Los testigos, los peritos son personas. ¿Sí? Muy bien. Cuando hablo de pertinencia, hablo de pertinencia cuando lo que yo ofrezco tiene que ver, ¿cierto?, con lo que estamos discutiendo. Es pertinente. Por ejemplo, en pertinencia, ¿qué les digo? Que el testigo va a hablar sobre el estado del tiempo, sobre cómo estaba el clima el día de los hechos. Yo voy a decir que eso es pertinente porque estoy alegando condiciones de poca visibilidad en la ruta que generaron el accidente. ¿Ves? Entonces la declaración del testigo es pertinente. ¿Por qué? Porque tiene que ver con lo que vamos a acreditar, que es condiciones climatológicas. Y eso tiene que ver con un accidente de tránsito, mucha pertinencia. Pero si yo voy a decirle al testigo que va a hablar sobre el buen ser humano que era el procesado, eso no tiene mucho que ver con el accidente. Así que eso es impertinente. Acá no estamos discutiendo su moral, no estamos discutiendo su ética. No será impertinente, porque no tiene que ver con lo que estamos discutiendo, ¿cierto? Y también es impertinente cuando no corresponde. Por ejemplo, es impertinente que yo lleve al juicio el documento cuando debo llevar al perito. Es impertinente que yo ofrezca la declaración cuando tengo que llevar al testigo. Se vuelve pertinente la declaración o el informe escrito cuando no está el perito o el testigo. O es impertinente llevar al perito cuando está, perdón, no llevar al perito cuando está, en este caso, el perito. El documento irá únicamente cuando no está el perito. Y otro ejemplo más de pertinencia, es impertinente llevar al testigo de oídas cuando tengo al testigo directo. El testigo directo tiene que ir. Y solo si el testigo directo está muerto, fuera del país, no existe, llevaré al chismoso, o sea, al que escuchó, al de oídas, al que le han contado el cuento. ¿Ven? Ahí es impertinente. Y se vuelve pertinente cuando el directo no está. ¿Y cuándo es conducente? ¿Qué conduce? Me lleva algo, pues. Es conducente cuando me va a permitir acreditar alguna de las proposiciones fácticas de mi teoría del caso. Y por último, es útil cuando no es sobreabundante. Es útil cuando no es para acreditar lo que se sobreentiende. Yo les había explicado qué es lo que no se prueba, entonces ahí tengo que ver la utilidad. Lo que es sobreabundante no es útil. Lo que no tiene que probarse no es útil. Imagínate, llevo una prueba para acreditar una máxima de la experiencia. Es inútil. Las máximas de la experiencia no se prueban, se dicen. Muy bien. ¿Alguien más había levantado la mano? ¿Alguien más había levantado la mano? ¿Tenía que había levantado la mano alguien más? Aló, doctor, buenas noches. Sí, buenas noches. Doctor, buenas noches. Primero felicitarle por su excelente ponencia. Yo tengo una duda respecto al principio de no autoincriminación que hablé en un inicio. Mi duda va acerca de, por ejemplo, en el interrogatorio, tanto los testigos y peritos se les puede interrogar, contrainterrogar e ingresar declaración previa por contradicción. Mi caso es con respecto al acusado. Al acusado, cuando decide declarar, y también lo van a interrogar y contrainterrogar. El hecho de ingresar esa declaración previa de él no se estaría vulnerando de repente el principio de no autoincriminación, porque el código regula lo que es el interrogatorio para testigos y peritos, más no para el acusado. No sé, esa sería mi duda y muchísimas gracias. Bueno, hay una cosa que te voy a responder con total sinceridad. Mira, no es posible, realizar, es imposible realizar, no cabe, no corresponde dentro de lo lógico, no corresponde dentro de lo posible, no cabe. Y sí, acá voy a tratar de ser lo más enfático posible. No cabe desconocer lo que dice el código. ¿Y el código qué dice? El código dice, si el procesado se niega a declarar y no declara, se lee su declaración previa. ¿De acuerdo? Se lee su declaración previa. ¿Y por qué? ¿Cuál es la lógica de que si el procesado se niega a declarar, se lea su declaración previa? ¿Por qué eso pasa? Por una razón bastante sencilla. ¿Y esa razón bastante sencilla cuál es?
Esa razón bastante sencilla es que cuando declaró a nivel preliminar, cuando declaró a nivel de investigación preparatoria, renunció a su derecho a guardar silencio y declaró. Por lo tanto, si en el juicio se niega a declarar, le puedo leer eso y el código lo permite. Si algún juez me dice, doctor Almanza, pero yo creo que eso afecta su derecho a la no autoincriminación y todo ese cúmulo de argumentos que he escuchado, yo le digo al juez, respeto su posición, señor magistrado. Y lo he dicho en más de una audiencia. Señor magistrado, pido que se lea la declaración del procesado. Yo, fiscal, pido que se lea la declaración del procesado porque en este momento se está negando a declarar. Pido que se lea. Y el juez me dice, señor fiscal, a mí no me parece que hay que leer la declaración del procesado porque eso afecta su derecho de defensa, afecta su derecho a la no autoincriminación, porque eso colisiona con principios constitucionales. Así que no lo voy a leer. Entonces yo me paro y le digo, señor juez, si usted no ordena que se lea la declaración del procesado, lo voy a denunciar por prevaricato, porque está inaplicando el texto expreso y claro de la ley. Y si sus principios constitucionales a usted le dicen que no debe leer la declaración del procesado, haga un control difuso y eleve el tema a la Suprema en consulta. Y esa es la forma de inaplicar una norma con texto expreso y claro. De lo contrario, usted estaría cometiendo delito de prevaricato. Acá no es para que usted me aplique su criterio. Hay norma expresa y clara que dice, se lee la declaración del procesado. Y si usted no la va a leer, espero su brillante control difuso que seguro va a hacer. Y ahí sí, acato que usted no lea, porque está inaplicando una norma, haciendo control difuso que la Constitución le permite, como magistrado que es. Pero si me dice que porque su criterio, porque su profesor Almanza le ha dicho que no se debe leer la declaración del procesado, yo le diría, tu profesor Almanza se puede ir. ¿De acuerdo? Así que la única forma de inaplicar es haciendo control difuso. Así que si el procesado se niega a declarar, su declaración previa se lee. Punto. ¿De acuerdo? Muy bien. Tenía otra pregunta más. Hola, doctor, buenas noches. Hola, cuéntame. No, doctor, una duda. En cuanto al actor civil, cuando no está presente en la instalación del juicio oral, a pesar de haber estado constituido, pierde todos sus derechos en el Sí, transcurso hay del juicio. norma expresa que dice eso. Hay norma expresa que dice eso. Si el actor civil un día llega tarde, se fue. Y se fue para no volver. Tampoco puede apelar cuando se sentencia o Ya también pierde fue, ese y ya derecho. no está, ya salió del proceso, lo sacaron. Ya dejó de ser Ah, actor civil. Así que su pretensión tendrá que hacerla valer en la vía civil. en la vía civil. Ah, ya, Así es. doctor. Listo, doctor, gracias. De acuerdo. ¿Otra pregunta más? Por favor, el que quiere discrepar conmigo, yo feliz. ¿Eh? Sí, doctor, buenas noches. Una consulta, mire, eh, dentro de los alegatos de apertura, usted nos dice, por ejemplo, que no debe ser argumentativo y, por ejemplo, hay casos en el que la fiscalía, dentro de sus alegatos de apertura, menciona parte de las declaraciones de algunos testigos. Entonces, mi duda ¿es válida, por ejemplo, ese tipo de alegatos de apertura en el que el fiscal al momento de sus alegatos trata de introducir ciertas actuaciones probatorias? Depende de cómo lo haga. A ver, el fiscal, ¿cómo lo debería hacer? El fiscal lo debería hacer de esta manera. Señor juez, acá vendrá el testigo Perico de los Palotes. Y el testigo Perico de los Palotes, cuando vendrá, nos dirá cómo es que vio la forma y circunstancias en que se produjo el asalto en el banco. Nos dirá cómo es que los procesados acá presentes ingresaron con armas de fuego al establecimiento y él les pudo reconocer. Así se puede hacer. Pero Pero jamás si el fiscal dice, está probado, señor juez, que el testigo tal dijo esto, con su declaración previa que dice tal cosa, objeción, señor juez, eso todavía no se actuó. ¿Entiendes?
Sí, lo, lo que pasa es que el doctor, por ejemplo, hay algunos fiscales que dicen, por ejemplo, el testigo tal dijo esto, 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 pero muchas veces queda a criterio de los jueces también, cuando la defensa objeta esa situación, hacerle ver esa objeción al fiscal, como que también hay jueces que dicen, no, eso es parte de sus alegatos de apertura de Pero fiscalía. por eso, lo importante es cómo lo dices, no lo que dices, sino cómo lo dices. Si yo digo, Ajá, el así. testigo vendrá y nos dirá tal cosa, está perfecto. Pero si el fiscal dice, está probado esto porque esto dice el alegato de la declaración de tal, ahí sí estamos con problemas, porque ahí estamos hablando de prueba que todavía no se ha actuado. ¿Me entiende? Así es, así es. Entonces, la forma como se pide, la forma como se hace. ¿Ya? Gracias, doctor. Gracias, doctor. No qué ocurrencia, estamos para eso. ¿Alguien más? Rompan la timidez, doctores. Hola, buenas noches. Hola, doctor, ¿cómo está? Me escucha, buenas noches, doctor. Gusto escucharlo y felicitarlo por siempre compartir sus vastos conocimientos. Doctor, Gracias, doctor. tenía una consulta y también a la par, no sé si usted, de acuerdo a su experiencia, cuál podría ser útil respecto a la siguiente pregunta. Dentro de las pruebas que tenemos, tenemos las testimoniales y las periciales, ¿no? En este caso, algún informe pericial. Sí, ¿Qué claro. pasa si en juicio se ha pasado, en este caso dentro del control de acusación, ha pasado como la misma prueba, o sea, en este caso, el pericial y también el examen del perito, perdón, la declaración del perito? ¿Ya? Considerar este caso como una prueba sobreabundante y de acuerdo a su experiencia, ¿cuál de las dos pruebas usted considera más pertinente, ¿no? Que si es el examen pericial o la declaración testimonial del perito. Bueno, un fiscal precavido presenta las dos cosas. Presenta al perito No sé y si presenta... A ver, le voy a responder. Un fiscal precavido presenta la declaración del perito y presenta, perdón, el informe pericial y al perito, para que el perito explique en juicio. O el testigo y también presenta la declaración previa. Y ese es un fiscal precavido y súper desconfiado. ¿Por qué? Porque a más de un fiscal le ha pasado en audiencia que ofreció solo al testigo, pero mañana el testigo se murió o está fuera del país. Y el fiscal se para y dice, señor juez, etapa de oralización, que se lea la declaración del perito porque el perito está fuera del país. Y he visto jueces que parece que se han formado en Ámsterdam, ¿cierto? Dicen, oiga usted, señor fiscal, ¿y usted la declaración que pretende que se oralice en este momento la ha presentado? No, señor. Entonces, ¿qué va a leer? Pues usted, oiga. Ese juez no entiende, su cerebro reducido no le permite entender que el expediente judicial está para eso. En el expediente judicial están por los exámenes, están las declaraciones de plebe, está todo eso, para que en ese momento de ahí se lea. Entonces, como al fiscal ya le pasó eso, ya le tocó a un juez con ese criterio de este tamaño, que le dijo que no puedes oralizar, aun cuando tu testigo se ha muerto porque no has ofrecido el examen, el testigo se quedó sin ser actuado en juicio, ni con su declaración ni con el testigo. Entonces ese juez le limitó el derecho a la fiscalía. Así que ese fiscal, ¿qué hace a la siguiente audiencia? ¿Qué hace la siguiente audiencia? Ofrece las dos cosas. Pues. Ofrece el testigo y ofrece su declaración previa. Yo he combatido tanto que eso no se haga, he combatido tanto que solo se ofrezca el perito o solo se ofrezca al testigo y no la declaración previa y no el examen pericial escrito. He combatido tanto eso, pero hoy día me he tocado con una realidad. Hay muchos jueces a los que no les alcanza su entendimiento para decir cuando el perito no concurrió, cuando el testigo no concurrió, que como no se ofreció el papel, no se puede oralizar. ¿De acuerdo? Porque vemos de todo. Entonces, ahí podría entender que el fiscal, al que ya le ha pasado eso, al que ya le han negado oralizar, se asegure y lo ofrezca. ¿De acuerdo? ¿Ok? Pero entonces ahí cuando le declaran no al lugar improcedente el ofrecimiento por sobreabundante, el fiscal dirá en la audiencia del juicio, conste, yo lo quise ofrecer, pero el juez no me lo permitió. ¿De acuerdo? Entonces, por ahí se podría entender ese nivel de discusión, doctor. ¿Alguien más quería decirme algo?
Buenas noches. Le escucho, doctora. Buenas noches, doctor Almanza. Primeramente, para agradecerle por la ponencia. Doctor Almanza, una duda. Sí, doctora. ¿Se puede permitir la declaración testimonial, valga la redundancia, de un testigo que no ha declarado ni en etapa preliminar ni en etapa intermedia? Y si esto es permitido, ¿frente a qué nos encontraríamos? Bueno, sería un suicidio. Porque al juicio se lleva lo que se actúa a nivel preliminar y lo que se actúa a nivel de investigación preparatoria, ¿cierto? Con lo cual hay declaración previa. Primero, sería un suicidio, porque si yo llevo un testigo o llevo un perito por primera vez para que declare en el juicio, me arriesgo, pero durísimo, como fiscal o como abogado defensor. ¿Qué tal si dice algo contrario a lo que hemos conversado que tiene que decir? ¿Con qué lo refuto? ¿Con qué lo enfrento? Porque como no tengo declaración previa, ¿con qué lo voy a cuestionar en su credibilidad, verdad? Claro. Primero gran problema. Y segundo gran problema de llevar un testigo o un perito que no declaró nunca antes, ¿cuál es? El segundo gran problema. El segundo gran problema es que el juicio no es para hacer actos de investigación. El juicio es para hacer actos de prueba. ¿Y qué es un acto de prueba? Lo que ya se investigó, lo llevo para que lo conozca el juez. Entonces, si yo estoy llevando a un testigo por primera vez al juicio, ese juicio no es un escenario de actos de prueba. Ese juicio se convierte en un escenario de actos de investigación. Porque al testigo yo le voy a preguntar en el juicio, no lo que yo sé que sabe, porque ya declaró, sino lo que recién le voy a preguntar que sabe. Y eso convierte el juicio en un escenario de actos de investigación. Y eso está proscrito por la norma. Pues. No es la idea del juicio eso. El juicio es para actos de prueba y no para actos de investigación. El hecho de que algo se haga en juicio no implica per se que se convierta en acto de prueba, porque si yo estoy pidiendo la información por primera vez en el juicio, eso es un acto de investigación. Así se está haciendo en el juicio. ¿De acuerdo? De acuerdo, doctor. Gracias, doctora, por la pregunta. Gracias, doctor, gracias. Buenas noches, doctor Fran. Buenas noches, doctora. Adelante, lo escucho. Sí, siguiendo la línea de una compañera que preguntó hace rato sobre si el acusado decide declarar en juicio, dígame si se le puede refrescar memoria o evidenciar contradicción tan igual como los testigos en el juicio. Repítame, por favor. Sí, si el acusado decide declarar ante el plenario, si se le puede refrescar memoria o evidenciar contradicción con sus declaraciones previas, tan igual como se hace con los testigos. Es un tema bien controvertido. ¿Por qué? Dos posiciones. Primera posición, la declaración del procesado es una toma de dicho. La declaración del procesado es un medio de defensa, con lo cual el procesado dice lo que tiene que decir respecto a la imputación, ¿cierto? Con lo cual el código dice, le empieza a examinar el fiscal. Y después del fiscal, su abogado defensor, ¿de acuerdo? Con lo cual, ¿qué contraexamen va a haber? Pues no hay ningún contraexamen porque quien le está empezando a examinar es el fiscal, ¿cierto? Claro. Y después del fiscal viene el abogado defensor porque así dice el código que se tiene que hacer. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la primera posición, que no hay contraexamen, simplemente es una toma de dicho, simplemente se le hace decir al procesado lo que tenga que decir respecto a la imputación en el orden que la ley establece. Esa es la interpretación literal. ¿De acuerdo? Sí, está bien. La interpretación literal. Con lo cual, no hay contraexamen, ni refrescamiento de memoria, ni nada. Dice lo que quiera decir, punto. ¿De acuerdo? Ya. Okay. Segunda posición, que es una posición bastante defendible también. Segunda posición. El procesado, cuando declara, da información. El procesado, cuando declara, mete información. Y cuando el procesado, al declarar, mete información, esa información tiene que ser testeada, pues. Tiene que haber control de calidad. Esa información tiene que usarse. Porque de lo contrario, si no se usa la declaración del procesado, ¿para qué habla? Sería un loquito. Habla, bla, 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 2 horas habla y todo lo que diga es por gusto, porque no se va a poder usar. Entonces, no sé quién es más estúpido, si el que habla o el que lo escucha. ¿Se entiende?
O sea, si el procesado habla durante 2 horas, habla durante 2 horas, y nada de lo que diga se puede usar, es un concurso de idiotas. Pues uno que habla y alguien que no puede usar lo que escucha. Entonces, para refutar esto, se dice que la información del procesado sí se puede usar, porque es información que está entrando al juicio. Entonces, si es información que sí se puede usar, se tiene que refutar y se tiene que contraexaminar. Por lo tanto, así el fiscal empiece, el fiscal dice, procesado, ¿qué tiene que decir respecto a la imputación? Y el procesado se manda, bla, 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 bla. Termina de hablar y le dice, señor juez, ahora voy a empezar el contraexamen, para que la información del procesado tenga validez y usted la pueda usar a su favor o en su contra, pero la puede usar. ¿De acuerdo? Son las dos posiciones. La posición que yo arrojo y me aboco, y yo siempre la tiro, por eso digo arrojo. ¿Cuál es la segunda posición? Yo creo que al procesado sí se le puede hacer contradicción y sí se le puede hacer contraexamen, porque yo sí creo que la información del procesado sí se tiene que usar, a su favor o en su contra, pero se tiene que usar, porque de lo contrario perderíamos de la manera más estúpida tiempo durante un día o dos escuchándolos, y eso que lo escucho es por gusto. ¿Sí? Claro, respeto mucho a los que tienen la primera posición, que es una toma de dicho simplemente. Son posiciones. ¿Ya? No sé si alguien quiere preguntar algo más. Doctor, muy buenas noches. Mi nombre es Joseph Campana. Quería hacer una pregunta respecto al uso de la declaración previa del imputado. Y usted ha indicado que él ha perdido su derecho de guardar silencio cuando declara en etapa de investigación preliminar o preparatoria. Ante ello, doctor, me gustaría dar lectura al artículo 325 del Código Procesal Penal, que nos señala el carácter de las actuaciones de la investigación. En este artículo nos dice, las actuaciones de la investigación solo sirven para emitir la resolución propia de la investigación y de la etapa intermedia. Interpretando dicho artículo, doctor, yo considero que la declaración del imputado a nivel previo, o sea, en etapa de investigación preparatoria, solamente servirían para sustentar el requerimiento de acusación y no podrían ser usados en etapa de juicio como un medio de prueba. Sí. Eso es lo que... Ya, entiendo su posición, pero solo le hago una pregunta a usted. ¿Y qué hago con el Código Procesal Penal? Estoy leyendo el Código Procesal Penal, el artículo ¿Y qué? 325. Sí, pero ¿y qué hago con el 376? Que me dice que si el acusado se rehúsa a declarar total o parcialmente, el juez le advierte que aunque no declare, el juicio continuará y se leerán sus declaraciones anteriores prestadas ante el fiscal. ¿Qué hago con esa norma? Doctor, en todo caso, si nos encontramos frente a dos normas que pueden ser interpretadas, tendríamos que interpretarla a favor del reo. No, es que la otra norma usted la está interpretando. Esta norma no la estoy interpretando. No sé si me entiende. La norma que usted ha dado lectura hace un momento, usted la está interpretando. Y usted está diciendo, bueno, y dice eso, es por esto y por lo otro, solamente sirven para esto lo que se hace a nivel preliminar. Y es una interpretación que yo se la respeto, pero yo no la comparto porque todo lo que se hace en preliminar se puede leer en el juicio. Si no, léete el artículo 383. Si tú te lees el artículo 383, te vas a dar cuenta de una cosa. El 383 refuta el artículo que acabas de leer, porque el 383 dice que se puede leer en el juicio todas las actas de la investigación. Se puede leer en el juicio todos los informes o dictámenes periciales de la investigación. O sea, doctor, el 383 me permite ingresar al juicio toda la preliminar y preparatoria casi. ¿Me entiende? Y eso se tumba el artículo que usted me acaba de leer. Así que es una interpretación y vale. Pero yo le saco otro artículo que sí se puede leer. Entonces, mi pregunta es, ante una norma que usted está queriendo interpretar y darle una connotación de interpretación, y un texto expreso y claro, como el artículo 376, cuando inaplico ¿cuál? Cometo prevaricato. ¿Qué dice el 418 del Código Penal respecto al delito de prevaricato? Y se lo voy a leer. El 418 dice una cosa. Comete prevaricato el juez o fiscal que dicta resolución o emite dictamen
manifiestamente contrario al texto expreso y claro de una ley. Acá tengo un texto expreso y claro que es el 376. Se lee la declaración previa, ese es texto expreso y claro. Y ese texto expreso y claro, si tú lo inaplicas, haces control difuso. El otro es un artículo que estamos interpretando. Y te acepto la interpretación. Estás queriendo hacer una interpretación sistemática y perfecto, bien. Interpretemos, es una norma interpretable. Pero así como tú tienes tu interpretación, yo tengo la mía. Y te estoy diciendo que toda la preliminar y preparatoria se puede usar en el juicio leyendo todas las actas, con el 383. ¿Cierto? Estamos interpretando. Pero el artículo de la declaración del procesado no estamos interpretando, es un texto expreso y claro, y es literal. Así que me encantaría, hasta hoy día no me ha pasado, pero me encantaría que un juez se mantenga en sus 13. Me encantaría. Me cansaría de denunciarlo por prevaricato, para que todita la payasada se le quite. ¿Por qué? Porque en este país existen jueces que creen que pueden administrar la justicia de acuerdo con su criterio. Así que yo siempre les digo, el día que tú creas que tengas criterio, déjalo en tu casa encerrado con llave y cuando administres justicia, aplica justicia, administra justicia con el criterio de nuestra Constitución y nuestras leyes. Con el criterio de nuestro sistema jurídico. Y si tu criterio es musulmán, pakistán, si tu criterio es angloamericano, si tu criterio es francés, no me interesa. Pero cuando administras justicia en mi país, administras justicia con el criterio de nuestra Constitución y nuestras leyes. Y ese criterio es el principio de legalidad. Y ese criterio es el principio que nos da seguridad jurídica. ¿Cierto? Así que esos marcianos que han venido de algún país donde les han dicho ciertas cosas, si quieren venir acá a aplicar eso, les voy a cantar como la canción de los prisioneros. Nuestro orden jurídico es este. Y si nuestro orden jurídico tú lo quieres cambiar, procede. Haz tu control de convencionalidad. Haz tu control difuso. Pero cambia nuestro sistema jurídico como toque cambiarlo. Como se tiene que cambiar. No como te da la gana a ti de cambiarlo. ¿De acuerdo? Eso es un tema que se tiene que entender desde mi humilde posición de esa manera. ¿Ya? No sé si alguien me tiene algún comentario más. Está interesante, me encanta intercambiar puntos de vista. Doctor, buenas noches. Adelante, doctor. Buenas. Doctor Walter Linares, en cuanto al ofrecimiento de testigos en etapa de juicio, que de la compañera habló anteriormente la pregunta, mi pregunta sería, si es que dentro de la etapa de investigación preparatoria no se pudo actuar testigos ofrecidos, por ejemplo, por la defensa, pero en el requerimiento acusatorio, en la etapa intermedia, son aceptados estos testigos para juicio. ¿Se deben actuar o no se deben actuar? Si te admiten y tú los actúas, bien. Pero yo me opondría, si yo estaría en la audiencia, me opondría. Si yo fuera el abogado defensor, diría, señor juez, disculpe, pero ese testigo nunca declaraba a nivel preliminar. Y el juicio es para hacer actos de prueba, no para hacer actos de investigación. Así que usted está desnaturalizando el juicio, porque usted está mandándome al juicio a hacer actos de investigación. Y los únicos actos de investigación que se pueden hacer en juicio son los de oficio. Los que usted, con sus prerrogativas de juez, después del debate puede ordenar. De lo contrario, estamos acá haciendo investigación en el juicio. Y se supone que el nuevo código se diferencia del código anterior en que en el código anterior casi todo se hacía en el juicio. Pero en el nuevo código no se hacen actos de investigación en el juicio. El nuevo código es para que lo que se hizo en preparatoria se traslade al juicio. Por eso que hay una etapa de investigación marcada, pues. Ahora, en principio si nos dejan. Si te dejan, puedes hacer de todo. ¿Cierto? ¿Ya? No sé si alguien tiene algo más para ya ir cerrando preguntas y pasar a cerrar los últimos dos temas que me han pedido hoy día comentar.
noches. ¿Cómo está, doctor? Doctor, disculpe, la consulta es esta. Quisiera saber si un caso concreto, por ejemplo, se puede valorar como confesión sincera la declaración en juicio oral de un imputado, teniendo en cuenta que por ejemplo, haya sido declarado reo contumaz y se ha capturado para el juicio, ¿no? Y es su primera declaración o su primera intervención. En todo caso, él decide, obviamente, dar su verdad, colaborar y incluso quiere que se le rebaje la pena con una conclusión anticipada y que se le valore la confesión sincera. ¿Es posible esto, doctor? No, no, en absoluto, por una sencilla razón. Si tú revisas los artículos del Código 160, 161, 162 que regulan la confesión sincera, ahí es literal una cosa. Tú puedes confesar el día que te dé la gana, puedes confesar si quieres en juicio, puedes confesar si quieres en, en la etapa preliminar o en la etapa preparatoria. El procesado confiesa cuando le apetece. ¿De acuerdo? Es más, cuando le dan la palabra final después del juicio, se puede tirar al piso arrodillado y decir, confieso, me arrepentí, me encontré con Dios. No quiero morir con este cargo de haber negado lo que hice. Pues puede confesar ahí si quiere. La pregunta es, ¿hasta qué punto esa confesión le genera algún beneficio? ¿Y el código qué dice? El código dice, la confesión sincera te genera un beneficio de reducción de hasta 1/3 por debajo del mínimo cuando no hay flagrancia, 1. Y 2, si hay flagrancia es absolutamente imposible darte un beneficio porque hay flagrancia. Y 2, cuando es irrelevante la confesión porque hay todos los medios probatorios actuados ya en contra del procesado. Y si tú me vas a venir a confesar en el juicio, yo te voy a decir como fiscal, bienvenida a tu confesión, pero no te voy a dar 1/5 de rebaja por confesión. ¿Por qué? Porque ya a estas alturas del partido ya tengo mi muñeco armado, ya tengo mi caso terminado, así que tu confesión no me interesa, no me aporta. Tu confesión merecía rebaja de pena cuando me ahorrabas hacer toda la investigación. Y no me la ahorraste, pero ya la hice. ¿Cierto? Así que tú vas a confesar. Sí, vamos a, con esa confesión, hacer una conclusión anticipada. Sí, y te voy a rebajar penas, pero por conclusión anticipada. Te voy a rebajar 1/7 por conclusión anticipada, pero no te voy a rebajar ni un día por confesión sincera. ¿Me entiende ese tema? Doctor, ¿alguien más ahí? Miren, con las preguntas estoy haciendo casi todo el ejercicio de la clase que tenía que hacer hoy día. Solamente haciendo preguntas y solamente respondiendo preguntas de ustedes. Doctor, adelante. Hola. Doctora, Hola. Ya. Buenas noches, doctor. Doctor, una consulta. ¿Es correcto que el fiscal realice la imputación al acusado por falsedad genérica por haber declarado algo falso durante la investigación? ¿A quién? ¿Al imputado? Sí. No, porque el imputado no presta juramento. No se toma como un mecanismo de defensa. No va a tener consecuencias penales por mentir, pero sí va a tener problemas con prisiones preventivas, porque le van a fundar una prisión preventiva diciéndole, siempre has venido con versiones contradictorias y siempre cuando me has dado versiones me has desviado de la investigación. Entonces ahí va a tener problemas el procesado, pero no va a tener problemas como por falsedad ni mucho menos. ¿De acuerdo? Porque finalmente es su dicho, pues es su dicho, es lo que él plantea como fundamento o argumento de defensa en el proceso. ¿Ya? Así que me parece un error abrirle proceso por falsedad o por otro tipo de delito. Adelante, doctor o doctora. Doctor, buenas noches. Buenas noches, doctora. Bueno, doctor, le he estado escuchando y bueno, tengo una pregunta. Bueno, es respecto a la declaración del imputado en sede de investigación. Bueno, ¿cuál es la finalidad de su declaración? Ya que en clases nos han enseñado, bueno, a mí me han enseñado de que su declaración no es un medio probatorio, sino es un medio de defensa. No sé cuál sería su posición de usted. Eso propiamente, doctor. Buenas noches. Claro, doctora. Miren,
hay que dejar claro una cosa para todos. La no autoincriminación te protege una cosa. Y la no autoincriminación te comprende una cosa. ¿Y qué te comprende la no autoincriminación? Mantener la boca cerrada. O sea, tu derecho a guardar silencio. Antes era un abuso que a las personas las obliguen a testificar. Las obliguen a declarar, perdón, en su condición de procesados. Y ustedes no me van a dejar mentir. A muchos procesados los obligaban a declarar. Y si no declaraban, ese silencio era indicio de culpabilidad. Modelo inquisitivo atroz. Hoy día el procesado declara libremente. Si quiere declarar y si no quiere no. Y eso se lo protege su derecho a la no autoincriminación. Pero si decide declarar, el proceso penal no es una burla. Lo que diga puede ser usado en su contra. Porque está renunciando a su derecho a guardar silencio. Y está decidiendo declarar. Lo que pasa es que en el Perú hemos sido muy buenas gentes. No somos como en Colombia, Chile, Estados Unidos y los demás países. En los demás países, el procesado, cuando renuncia a su derecho al silencio, le hacen jurar. Con lo cual, lo mandan también con imputación penal por perjurio. ¿De acuerdo? Pero ese no es nuestro caso. Nosotros le permitimos al procesado mentir impunemente. Pero ese mentir le genera consecuencias. Y una de esas consecuencias que le genera ese mentir es, le puede afectar su credibilidad para medidas de coerción. O se puede tumbar su teoría del caso. O puede contribuir a la teoría del caso de la fiscalía. Por lo tanto, es todo un problema mentir para el procesado. Por eso es que hoy día, abogado que se respeta, ¿qué es lo que le dice a su cliente desde que le toma sus servicios? Cállate. Cállate. Silencio. No digas nada. Callado, te defiendes, mejor. Cuando a veces en el turno llama a un policía. Doctor, tenemos un detenido. Flagrancia, doctor. Ya, Cholo, cuéntame, le digo al policía. Y el policía me dice, doctor, acá está con su abogado. Va a declarar. ¿Quiere declarar? Y yo le pregunto al policía, ¿está con su abogado? Sí. ¿Y va a declarar? Sí. Entonces yo le digo inmediatamente, al toque, de rayo, ¿va a confesar? No, doctor, no va a confesar. Entonces, esa confesión sería nula si no estaría el fiscal, porque la convención sí tiene que ser con fiscal. No va a confesar. ¿Y qué va a declarar? Dice que tiene una coartada. Doctor, ¿qué hago? ¿Lo espero o yo tomo la declaración? Me dice el policía. ¿Y yo qué le digo? Cholo, tómale su declaración en este momento, antes de que se desanime. Doctor, ¿y qué le pregunto? Una cosa, pregúntale. ¿Qué tiene que decir respecto a la imputación? ¿Que le está haciendo el agraviado o a los hechos en materia de su detención? ¿Qué tiene que decir? Y doctor, ¿qué hago después? Escribe, pues, todo lo que diga, escribe. 4, 5, 6, 7 páginas, escribe. Es su dicho. Se acabó. Nadie lo obligó, renunció. Y todo eso que diga puede ser usado en su contra, porque este señor renunció a su derecho a guardar silencio. Y todo lo que diga se puede usar en su contra. ¿De acuerdo? Sí, doctor, gracias. Ok. Vamos. Doctores, creo que con preguntas aprendemos más que... ¿Puede preguntar, Diane? Adelante, doctor, adelante. ¿Nadie más? ¿Aló? Sí, doctor, lo escucho. Lo escucho, doctor. Doctor, buenas noches. Adelante, doctor. Doctor, una pregunta con respecto al testigo que no declaró ni en la etapa, ni en la investigación policial, ni en la formalización de investigación preparatoria. Pero el 350, el artículo 350, en el inciso, en el literal F habla acerca de ofrecer pruebas para el juicio adjuntando la lista de testigos. Ese literal no podría dar lugar a que justamente aquel testigo que no declaró en las etapas que le he mencionado pueda ser incorporado en la etapa de juicio. ¿350 qué? El literal F.
cuando ya se corre traslado de la acusación ya del fiscal. Sí, está bien. Pero, ¿y cómo yo califico pertinencia, conducencia y utilidad? O sea, siempre hay que cumplir con las condiciones que usted ha mencionado. Pero yo le Pertinencia, pregunto, conducencia y utilidad. ¿pero cómo yo voy a saber si su declaración es pertinente, conducente y útil si no tiene declaración previa? Por lo que el abogado dice. Ya, pero ese literal F que le estoy mencionando no podría ser una puerta abierta como para incorporar a un testigo que no declaró ni en sede policial ni en sede fiscal. No, porque ahí ese artículo lo tengo que leer conjuntamente con los artículos del juicio, que me dicen que el juicio es para hacer actos de prueba y no actos de investigación. ¿De acuerdo? La etapa de la investigación es la preparatoria, no es la etapa del juicio. Y cuando a un testigo le voy a tomar su declaración por primera vez, no estoy haciendo un acto de prueba, estoy investigando. Conforme, doctor. Muchas gracias. Y te digo algo más. Cuando yo le pregunto algo al testigo en etapa de investigación, es para saber qué sabe. Cuando yo le pregunto algo al testigo en el juicio, no es para saber qué sabe. Yo ya sé lo que sabe. ¿Para qué se lo pregunto? Para que sepa el juez. Y toda esa lógica se desnaturalizaría ofreciendo testigos para que declaren por primera vez. De nada, doctora. Usted muy bien, gracias por su pregunta. Muy bien, creo que yo no tengo más preguntas. Así que... Doctor, quizás de repente abusando. No, doctor, con todo gusto. Nada de abuso. Yo estoy feliz de responderles. ¿Existe alguna forma de introducir algún documento que no se haya ofrecido ni actuado en investigación preliminar o preparatoria en el juicio? Tendría que probarlo y tendría que presentarlo en etapa de ofrecimiento de prueba nueva. Si es un hecho nuevo del que tomé conocimiento recién o llegó recién a mi acceso, sí. Ahí tendría que hacerlo en etapa de inicio de juicio. ¿Que no tenga esa característica? No, pues porque ahí estaría haciendo una cosa y eso sería un tema de deslealtad procesal, un tema de chicanerismo total, un tema de legulillada tinterillesca que ya está en absoluto desuso y que no debería sino ser desterrada de la cultura de los abogados. Esos conejos debajo del sombrero no se guardan, doctor. Yo lo que tengo lo uso en su momento. O sea, no es que yo digamos que tengo como abogado un documento contundente, pero no, como le quiero sacar plata a mi cliente, no lo presento en investigación, no lo presento en preliminar, dejo que el tema siga, que se siga investigando, se hace la acusación, no lo presento y en el juicio, acá está, señor, mire. ¿Ves? Eso se hacía antes. Me guardaba el as debajo de la manga para sacarla en el momento completo. Y total, había vivido de mi cliente durante meses. ¿Cierto? Y al final mi cliente contento, pues me había mantenido durante 2, 3 años que duraba el proceso, y al final contento porque igual lo iban a sacar librado del asunto. Ese tipo de conductas ya no se deberían permitir hoy día. Por eso para hoy día... Quizás no lo decía en ese sentido, sino que muchas veces hay personas que cogen los servicios de un abogado que los lleva hasta la etapa intermedia y nunca presentaron nada. Entonces, en juicio oral, cuando contratan los servicios de otro abogado, el otro abogado va y dice, bueno, pero si tú tenías esta prueba, ¿por qué no lo presentaste? Entonces, lógicamente, tú tratas, por ejemplo, de subsanar el error cometido por el otro abogado y tratas de presentarlo. Y eso no se tendría que ver con leguleyadas ni nada, sino que yo pienso de que también podría haber, y también podría tener que ver con leguleyadas. ¿Qué tal si son abogados que trabajan en pared? No, hablamos de una persona distinta. Por ejemplo, hay un caso que se ha dado y que yo particularmente tuve y no lo conozco al abogado anterior, ¿no? Pero le digo una cosa, sobre este tema que usted me comenta, mi querido doctor, el abogado César Nakazaki, ¿sabe quién es, no? Sí. Ya, el abogado César Nakazaki tiene una teoría muy, muy simpática, muy interesante, y él la ensaya siempre. Él ensaya el tema de la defensa eficaz, ¿cierto? Él dice algo parecido a lo que usted acaba de mencionar. Él dice, me acaban de contratar a mí. Este señor hasta este momento estuvo en indefensión.
porque lo defendió alguien que no era especialista en el tema penal. Por lo tanto, no sabía siquiera este abogado lo que tenía que presentar. Por lo tanto, ha tenido derecho de defensa, sí, pero una defensa ineficaz, porque no le defendió un técnico. ¿Cierto? Entonces, eso es bien delicado, es bien discutible. Esto es muy interesante para el debate, pero lo tendrá que evaluar el juez caso por caso. ¿De acuerdo? Porque un escenario del proceso es la justicia también, doctor, ¿sí o no? Porque la preclusión no le debería vencer al derecho a la verdad y al derecho a la justicia. Entonces, yo en algunas cosas coincido con el doctor Nakazaki en el tema de la defensa eficaz. Pero yo considero que usted no debería dejar de argumentarlo en la etapa de inicio del juicio y tratar de en ese momento ofrecer la prueba y explicarle al juez las razones objetivas por las cuales usted ha tomado el caso y cómo es que se ha perjudicado su cliente con esto y cómo es que eso que va a traer va a ayudar a encontrar la verdad, que al final es el norte del proceso. Argumentos va a tener usted, doctor, muchos, pero le sugiero leer lo que ha escrito sobre el tema del doctor Nakazaki, y también en YouTube hay algunas conferencias de él sobre el tema de la defensa eficaz, aun cuando no las comparto al 100%, ¿cierto? Aun cuando no las comparto al 100%, yo soy muy amigo de decirles a las personas dónde pueden buscar información respecto a sus temas que están teniendo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ahora sí, vámonos al examen directo. En el examen directo, y con esto vamos a lo que me han pedido hablar, el examen directo es un examen que se le hace al testigo propio. El examen directo es el examen que se le hace al testigo que yo llevé. Es el examen que se le hace a mi propio testigo. ¿Y para qué es el examen directo? El examen directo es para preguntarle al testigo. El examen directo es para preguntarle al testigo la parte que el testigo sabe de mi caso. Por ejemplo, yo me pongo como fiscal y como fiscal les digo, mi caso tiene hecho 1, hecho 2, hecho 3, hecho 4. Entonces yo voy a llevar testigos. Imagínate que yo esté imputando un robo en una discoteca. Yo llevaré testigos para que declaren cómo es que llegaron a la discoteca los fulanos. Y esos testigos, ¿quiénes serán? Los vigilantes de la puerta. Ellos dirán, ingresaron luego de haberse bajado de un taxi amarillo. Eso les voy a preguntar a los vigilantes de la puerta. A los que están en la discoteca en el interior, les preguntaré cómo es que se produjo el robo. Y a los miembros del patrullero les preguntaré cómo es que lo capturaron. Entonces, a cada uno de los testigos yo no le voy a preguntar todo lo que pasó, sino la parte que sabe. Por lo tanto, ¿cómo es el examen directo? Yo le pregunto la parte que sabe y cuando me dice la parte que sabe, le digo chao. Y no le pregunto más que eso. Cada testigo perito es nada más una piecita de un rompecabezas de mi teoría del caso. Entonces, ¿cuándo termina el examen directo? Cuando logré la parte que me había propuesto con ese testigo. Porque tengo declaración previa. Porque mi teoría del caso es sistemática, está organizada, está estructurada. No está improvisada. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el examen directo. Es el examen que le hago al testigo propio para que acredite la partecita de mi teoría del caso que le toca acreditar. Y cuando lo haga, terminé. Oh, se acabó. ¿Qué tipo de preguntas se van a emplear en el examen directo? Se van a emplear preguntas abiertas, se van a emplear preguntas cerradas. Y están prohibidas las preguntas sugestivas, porque el testigo tiene que responder espontáneamente y no le puedo sugerir respuestas. Obviamente, la estructura siempre va a ser, primero lo voy a legitimar, lo voy a acreditar, luego le voy a hacer preguntas de acreditación más y finalmente preguntas que describan las acciones que tienen que ver con mi teoría del caso. Y cuando termino eso, el examen directo habrá terminado ya. ¿De acuerdo? Preguntas abiertas, preguntas cerradas. No están permitidas las preguntas sugestivas. Siempre se tiene que hablar con post pausada, siempre se tiene que ir escuchando la respuesta para hacer la siguiente pregunta. Jamás uses un interrogatorio. Jamás lleves un cuestionario de preguntas. Siempre pregunta, escucha la respuesta y con la respuesta haces la siguiente pregunta. Y así controlas el examen hasta donde te convenga llevarlo.
pero jamás lleves cuestionarios. Porque si llevas cuestionarios y el testigo cuando responde no sigue el orden del cuestionario, te vas a hacer un problema bien grande. Así que, ¿cuál es la mejor técnica del examen directo? Escuchar. Pregunto, escucho la respuesta y con esa respuesta hago la siguiente pregunta. ¿Hasta qué? Hasta lograr lo que me he propuesto lograr. Mantengo contacto visual, el protagonista es el testigo, hago que se sienta cómodo, dosifico su información, le hago preguntas claras, lo escucho atentamente, no leo, no lo confundo, ¿cierto? Y si se puede, uso maquetas, si se puede, uso croquis, si se puede, uso declaraciones demostrativas. ¿Para qué? Para que el testigo explique de la mejor forma posible. Mi idea es que la información llegue de modo creíble. Mi idea es que la información llegue de modo creíble. Respecto al tema de los peritos, doctores, acá sí tenemos que notar una cosa. Y tenemos que notar que respecto a los peritos, estos son expertos. Y hay que acreditarlos de una manera distinta que el testigo. Al testigo lo acredito con sus condiciones de visibilidad. Al testigo lo acredito con sus condiciones de conocimiento de los hechos que va a testificar. Pero al perito lo tengo que acreditar con sus conocimientos, su experiencia, su experticia, sus estudios. Es un tema mucho más difícil. Bueno, están levantando la mano varios colegas, así que yo con todo gusto les doy la palabra. Cuando quieran, doctores. Están levantando la mano, yo con todo gusto. Doctor, buenas noches. Hola, Una doctor. consulta. Quería saber, por ejemplo, en la cuestión del testigo impropio, si podría utilizar su declaración previa como imputado y confrontarlo cuando, lógicamente, en un proceso existen dos, uno se somete a la conclusión anticipada de juicio oral, lo ofrecen como testigo impropio, y si yo lo podría confrontar con la declaración rendida, pero en calidad de imputado. No le veo problema hacer eso, porque el hecho de que sea testigo impropio, es que ha salido del proceso él con una razón u otra. Entonces, normalmente lo voy a llevar a juicio, si soy abogado defensor, para que sea un testigo de descargo más que de cargo, ¿verdad? Exacto, exacto. Entonces, el fiscal ahí podría tranquilamente usar su declaración previa como procesado para confrontarle su credibilidad. Aunque el testigo vaya a decir en ese momento no jure, ahora sí he jurado, ahora estoy diciendo la verdad. Y se va a tener que ver eso como argumento de credibilidad después en el juicio, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Si hay un siguiente colega que quiera preguntar, con todo gusto yo. Doctor, muy buenas noches. Hola. Ante todo, le agradezco su ponencia, está muy explicativa. Yo le quería hacer una consulta, quizás de repente saliendo un poco del caso. En la Fiscalía de Trabajo, nosotros tuvimos una carpeta de víctimas testigos, en el cual había una testigo clave a la cual efectivos policiales le habían pedido dinero, le habían amenazado y había entregado una seria cantidad de dinero. Entonces, cuando nosotros, antes de la pandemia, queríamos esta declaración constituirlo como prueba anticipada, comprenderá que todos los juzgados estaban suspendidos y no lo tomaron con carácter de urgente. Entonces lo programaron hace cierta cantidad de días. Es así que cuando llegamos a la audiencia, la testigo cambia su versión. Dice, nunca me amordazaron o nunca me intimidaron, nunca me pidieron dinero, no les he escuchado negociar delito, o mejor dicho, venta de cierto producto que había sido incautado. Entonces cambia su versión, pero cuando llega para esa audiencia, la ponen en el área de víctimas testigos y ya con su abogado. Entonces se sospecha que esta persona cambió de versión por intimidación o dinero que le ha dado a los investigados, quienes estaban con prisión preventiva. Una vez que se actúa esta prisión preventiva, una vez que se actúa esta prueba anticipada, los abogados lo introducen como nuevo elemento de convicción para el cese de prisión preventiva. En esos casos, doctor, uno como parte de la fiscalía podría introducir la carpeta de víctimas testigos donde la testigo narra las amenazas, el dinero, todo que le habían dado, inclusive estaba con clave, para que sea valorado ya en la audiencia de cese. Esa es mi consulta, doctor. Gracias. Sí, o sea, hay una cosa y si todavía no estamos en juicio, ¿verdad? Estamos solamente en audiencia de cese. Sí, doctor.
El gran problema, doctor, de un testigo es que declare 2 veces. Cuando un testigo declara 2 veces, siempre esa declaración segunda trae trampa. La declaración es una vez. Yo te tomé una declaración ahora. Y tú en esta declaración ahora me estás diciendo lo que me estás diciendo y terminó. Y de acá no paramos sino hasta el juicio. Pero esas famosas ampliaciones de declaración o esas famosas declaraciones ampliatorias que se hacen a veces siempre traen trampa. Porque cuando un testigo declara por segunda vez, lo hace por alguna intención de cambiar su versión inicial. Si la va a ampliar, no tengo ningún problema, la va a ampliar. Pero si va a desdecir lo que ha dicho antes, sí lo voy a tener que denunciar por perjurio. ¿Por qué? Porque lo que me dijo antes no lo estás manteniendo hoy día, entonces antes me mentiste. Y eso es el delito de perjurio. Y te voy a denunciar penalmente. No hay de otra. ¿Ya? Listo, doctor. Me quedó aclarado esa disyuntiva. Ya, doctor, qué ocurrencia. Gracias. Muy bien. Tal vez si alguien más quiera... Miren. Sí, doctor. Sí, doctor. Buenas noches. Nuevamente. Doctor, quisiera ubicarme pues en lo establecido en el artículo 383, muy mencionado pues por los jueces de juzgamiento. Mire, hay judicaturas en donde sirven para condenar a un imputado la declaración previa de un testigo agraviado. Este testigo agraviado no ha ido a juicio y simplemente el fiscal dice que se lea su declaración previa de este testigo agraviado y con eso básicamente se fundamenta una condena. Ahora bien, otras judicaturas refieren, no son de ese criterio, no dicen que no, se estaría contraviniendo principio de contradicción, de inmediación. A mí lo que me interesa es lo que me diga este testigo agraviado en juicio, no un acto de investigación. Yo no puedo condenar con un acto de investigación, ¿no? Y básicamente se queda sin imputación fiscalía. ¿Cuál es el criterio que usted toma en base a este artículo 383 que la verdad en la práctica presenta dificultades porque el numeral D del 383, o perdón, el literal D del numeral 1 del 383, habla, ¿no?, que se ciñe a las pautas del literal anterior, en la cual pues se puede leer una declaración previa de un testigo por ciertas causales, ¿no?, ya sea por fallecimiento, enfermedad, ausencia del lugar, ¿no?, o desconocimiento de su paradero. Pero a la larga, en juicio, simplemente el fiscal pide que se lea su declaración y el juez pues, de juzgamiento le da la razón, ¿no? Y prácticamente pues estaríamos condenando con un documento, con un acto de investigación, pues, ¿no? Y no un acto de prueba. ¿Cuál sería su posición de usted, doctor? Bueno, primero que todo, no estamos condenando con un acto de investigación, estamos condenando con un acto de prueba. ¿Por qué? Porque esa declaración se ha leído en el juicio. Y que sea leída en el juicio permite discutir su credibilidad y permite discutir su pertinencia y permite discutir su vocación probatoria. Y permite en ese momento cuestionarla. Para eso se lee. Porque oralizar significa debatir al respecto. Si después de oralizar no se debate, estamos oralizando mal. No se trata de leer por leer. Se trata de leer y discutir sobre esa declaración, para empezar. Entonces, lo primero que le tengo que decir es que no es un acto de investigación, es un acto de prueba, porque le estamos leyendo en el juicio. Se estaría condenando con acto de investigación si estaría leyendo, perdón, si habría usado la declaración previa en juicio sin haberla oralizado. Ahí sí, estoy de acuerdo que sería una condena con acto de investigación. 2. El Perú es el único país donde se discute eso, doctor. Créanme. Nosotros tenemos un nivel de criminalidad tipo Centroamérica. Hoy día tenemos bandas de raqueteros, bandas de extorsionadores, bandas de sicarios. Tenemos lugares que están completamente conmocionados y con bandas que hacen lo que quieren, hasta zonas liberadas tenemos hoy día en varios lugares del Perú. Y no estoy exagerando cuando digo eso. Entonces, vamos, en ese contexto. ¿Usted qué fuera? ¿Usted qué fuera? A ver, ¿usted qué fuera? Usted es el testigo. Usted es el testigo. 2 criminales han caído en flagrancia raqueteando. Y tú vas a ir a reconocerlos el día del juicio.
Obviamente, cuando diste tu declaración previa, tenías sangre en el ojo, porque te habían golpeado, te habían quitado tus pertenencias, te habían reventado la cabeza y te habían mandado en coma al hospital. Entonces ahí tú tenías sangre en el ojo, dijiste todo y cuanto dijiste a nivel preliminar. Pero pasaron 3 años, doctor. Ya la sangre en el ojo no está. Ya te pasó la bronca de lo que te hicieron. Y más bien, días antes del juicio te llegó un ramo de flores a tu casa de difunto. Y te mandaron fotos de tus hijos. Porque toda la banda está afuera, ¿no? Y son gatilleros. Pregunto, ¿usted iría a testificar? Y si iría a testificar, iría a sindicar, habría que ser bien ingenuo para pensar que un testigo va a volver a testificar y a decir lo mismo que ha dicho a nivel preliminar. Porque sabe que ni siquiera le ponen seguridad al fiscal y le van a poner seguridad al testigo. Ese tipo, si declara, está muerto. Entonces, el que no entiende eso, cree que está viviendo pues en Noruega, en Nueva Zelanda. Cree que están viviendo en Dinamarca. Estamos en el Perú. Y eso yo les recuerdo a ciertos jueces garantistas que entienden ciertas cosas. ¿Cierto? Y que, bueno, parece mentira, pero parece que no vive en el Perú. Porque el Perú de un tiempo a esta parte está muy convulsionado. Porque los procesos penales parecen puerta giratoria, donde la duda hace que muchos narcotraficantes y muchos delincuentes salgan, por duda. ¿Por qué? Porque el testigo no fue al juicio, pues. Entonces acá tenemos que hablar de prueba anticipada, tenemos que hablar de prueba preconstituida, tenemos que darle valor a las declaraciones preliminares, tenemos que ingresar a una etapa de juicio con básicamente lectura de piezas. ¿Por qué? Porque tenemos que vivir nuestra realidad, pues. De lo contrario, la criminalidad va a seguir en aumento, doctores. ¿Ya? Qué pena que te diga todo lo que te acabo de decir, pero tocaba, como dirían los colombianos. Tocaba. Muy bien. Ya para concluir, ya para ir cerrando, acá estoy analizando que la declaración más complicada es la declaración de un perito. Porque un perito es un técnico, un perito es un científico, porque un perito es un profesional de su especialidad. Entonces, si yo le voy a tomar su declaración, debo dejarle que explique su tema. Y yo hacerle algunas preguntas de precisión, pero dejarle que explique. Y luego recién, después de ese examen, va a venir el contraexamen. Y el contraexamen de un perito siempre va a ser mucho más complicado que el contraexamen de un testigo. ¿Ya? Sobre el contraexamen no me han pedido hablar hoy día, me han pedido solamente hablar sobre el examen directo, sobre el alegato y sobre lo que es el juicio, que son temas que ampliamente, creo yo, hemos agotado. Todas las presentaciones que he traído se las estoy dejando, todos los artículos del código que están en la primera parte que presenté también y algunas jurisprudencias también se las estoy dejando a la institución para que se las haga llegar. Yo nuevamente soy un agradecido de esta oportunidad que me dan para decir lo que pienso, para darles algunos puntos de vista sustentados, derechos, argumentación y fundamentación. Y para eso son los foros. Y por eso es que yo dicto clases siempre en Zoom, porque me gusta eso que estoy haciendo hoy día con ustedes. Y eso que he hecho con ustedes, que es intercambio. ¿Qué es intercambio? ¿Qué es cambiar puntos de vista? ¿De acuerdo? Muchas gracias, doctores, y hasta cualquier momento. Muchas gracias, doctor.